La caída de los ángeles rebeldes, Peter Bruegel. Con relación a lo consultado, podemos deducir que Bruegel dio figuración a la cita bíblica del Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 9. Él pudo haber tomado como modelo de obras de otros pintores que eran divulgados en el momento, pero dio un sentido diferente a su plástica al tomar como referente los motivos del infierno de Bosco, para desarrollar su imaginería fantástica de su infierno, además de llegar al punto de caricaturizarlos de igual manera a San Miguel y sus ángeles. Bruegel era reconocido como cronista porque sus pinturas y grabados tenían que ver con lo cotidiano. En el trasfondo de esta obra inferimos que tiene doble sentido debido a que representa un tema bíblico, pero connota uno político de su actualidad, considerando principalmente las expresiones y posiciones en que están los personajes. La orientación del soporte en que se realizó la pintura es horizontal y nos da una idea de continuidad, visto que en el eje vertical trazado desde un torbellino que no se distingue el inicio, además que desciende atraviesa parte del personaje principal del dragón y continúa por la hibridación de una planta. No marca un final, pero plantea la dirección hacia donde son expulsados los demonios. Esa prolongación la percibimos por el descenso de los ángeles rebeldes. La escena denota una guerra. Está estructurada en dos partes, dividiendo la parte superior, la cual representa el paraíso, y la parte inferior, el infierno, reforzando la disparidad entre esta. Considerando aquello, asumimos que se trata de la división que se da entre la reforma entre protestantes y la Iglesia. En el centro, el personaje principal, el arcángel San Miguel. En la cabeza de este convergen la línea de horizonte con dos diagonales que ascienden y forman un ángulo constituido por ángeles de menor rango. La línea de horizonte atraviesa la cabeza de uno de los demonios en la derecha, cruzando a su vez por el brazo y cabeza de San Miguel. El eje también atraviesa parte del arcángel que está situado a la izquierda, finalizando en la pantorrilla de uno de los demonios, marcando la transición del paraíso al infierno. Este personaje principal nos parece que hace la personificación del representante que fue asignado por el rey para dirigir sus invasiones y para convertir herejes al cristianismo, pero también puede ser una representación del rey con sus principales dirigentes y ejército en función a sus propósitos. En cuanto a la profundidad de esa pintura, vemos que está definida por los personajes del primer plano que tienen mayor tamaño que los de atrás, incluso la sobreposición de unos con otros dando un efecto de lejanía y profundidad al plano de atrás que se marca también en el casi desdibujado torbellino de demonios que son expulsados del paraíso. Del semicírculo parece desprenderse un resplandor y abarca toda la parte superior, o sea, el paraíso. Luego al descender, esta luz se va matizando en la parte del medio generando un poco de oscuridad, pero nuevamente se insinúa sutilmente una luz que se proyecta desde el extremo inferior y se dispersa a medida que asciende. Inferimos que es la certeza de aquellas creencias que a pesar de la destrucción, ambas luces como simbolismo de fe siguen ahí unas más intensas que la otra. Aunque se percibe un peso visual en la totalidad de la composición, notamos que en el paraíso hay menos peso, debido a que es donde se da la expulsión de las criaturas. También allí están ubicados los ángeles con lanzas y los que tocan las trompetas, que a la vez están sostenidos en el aire por sus alas. A ellos es permitido estar en este ambiente, mientras que los demás no se pueden sostener. En el infierno, donde se desarrolla la lucha de corrientes del mal con corrientes del bien, posee más peso. Para nosotras es la lucha de la Iglesia y nobles contra los protestantes. Los ángeles, en su representación de la Iglesia y el Rey, sus expresiones son tranquilas,
Aún así, los arcángeles, en posiciones muy dinámicas, agitan sus armas y ropajes. Sensación de movimiento. Igualmente, vemos que algunas grillas atacan con sus fauces abiertas, mostrando sus dientes en señal de amenaza, como también aquellas que amenazan con sus aleteos, colas, y las que portan cuchillo, lanza y tridente. Miguel, por su parte, pisa el tórax del dragón. Esto ha tenido un simbolismo de la victoria del cristianismo sobre el mal. Teniendo en cuenta lo anterior, decimos que la Iglesia, con su pronunciamiento de la Contrarreforma y la ayuda del rey, estaba siendo victoriosos ante los protestantes. La magnitud de aquel conflicto la vemos en la caída del dragón y cómo San Miguel refuerza esta caída, debilitando así a todos. Los personajes que se hallan en el infierno manifiestan un fuerte sufrimiento en sus rostros. El movimiento de sus cuerpos, contorsiones, posturas imposibles, también vemos depredación y violencia hacia su mismo cuerpo y otras criaturas. Es la representación del horror plasmado en sus gestos, de querer salir de ese apocalipsis, del miedo a enfrentar su ser racional con su lado animal. Por otro lado, connota en su ambiente de hambre, plaga y guerras. Esto, comparado con lo que dice Jung acerca del arquetipo animal, damos una connotación de que Bruegel no solo pintaba hibridaciones de animales con humanos, es la representación del hombre en razón desborde suicidio. ¿Qué? ¿Crees que escribió ahí? Los personajes que se hallan en el infierno manifiestan un fuerte sufrimiento en sus rostros. El movimiento de sus cuerpos, contorsiones, posturas imposibles, también vemos depredación y violencia hacia su mismo cuerpo y otras criaturas. Es la representación del horror plasmado en sus gestos, de querer salir de ese apocalipsis, del miedo a enfrentar su ser racional con su lado animal. Por otro lado, connota en su ambiente de hambre, plaga y guerras. Esto, comparado con lo que dice Jung acerca del arquetipo animal, damos una connotación de que Bruegel no solo pinta hibridaciones de animales con humanos, es la representación del horror que el hombre en razón desborde su instinto animal.